¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a un programa más de Filosofando, estrenando esta segunda temporada y prácticamente iniciamos este segundo programa de esta segunda temporada. Y hoy vamos a hablar nada más y nada menos de otro filósofo griego en este aspecto de lo que viene siendo la categoría de los presocráticos. Y hoy toca el turno de Anaxágoras de Clasomene. Y bueno, antes de iniciar con su filosofía, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. En el programa del día de hoy nos acompaña el licenciado Víctor Hugo Gudiño Campos. Dentro de su formación académica tenemos que cuenta con la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además tiene el bachillerato en Teología por el Seminario de la Inmaculada Concepción. Ha formado parte como alumno del curso disciplinar de Humanidades con la duración de 100 horas desarrollado en línea por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, ha contado con diversas participaciones en la Asociación de Exalumnos del Instituto Victorino Álvarez Tena, como Religión contra Religiones Orientales, Filosofía Cristiana Elemental, Familia Funcional y Disfuncional, Milagros Eucarísticos y, además, ha participado en el curso taller de Filosofía Cristiana, impartido para la misma Asociación de Exalumnos del Instituto Victorino Álvarez Tena. Así que démosle la más cordial bienvenida al licenciado Víctor Hugo Gudiño Campos. La filosofía de Anaxágoras de Clasomene. Bueno, profe Víctor, pues bienvenido de nueva cuenta a este programa de Filosofando y pues es un honor que estar con usted de nueva cuenta en este foro, en este set, estrenando prácticamente nueva temporada. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por vernos, gracias nuevamente por la invitación, me da mucho gusto volver a estar aquí compartiendo con ustedes sobre estos temas de filosofía que realmente son importantes porque muchas veces vemos los filósofos en las escuelas, pero pues muy superficialmente. Ahorita vamos a hablar un poquito más profundo, ¿verdad? Porque el tiempo es corto también, pero también platicar un poquito más amplio de lo que aporta su filosofía a esta historia de la filosofía. Bueno, y pues hoy toca el turno hablar de Anaxágoras de Clasomene, donde prácticamente pues vamos a ver que Anaxágoras pues goza de una posición histórica excepcional. Se trata de el primer filósofo de renombre que se establece en Atenas y prácticamente tenemos que dentro de su itinerario filosófico se inserta en el ambiente de los últimos presocráticos del siglo V a.C., pero su procedencia jónica le proporciona puntos de encuentro con los pensadores milesios. Une pues a los temas característicos de la filosofía jónica el rigor especulativo del pensamiento de Parménides. Asimismo, su larga permanencia en Atenas le permitirá ejercer amplia influencia en la polis, que se convertirá enseguida en el centro cultural de todo el mundo helénico. En concreto, tenemos que es considerado maestro del primer filósofo ateniense, conocido como Arquelao, quien se honra de haber enseñado al mismo Sócrates. Quizá esta circunstancia haya contribuido un poco a la importancia otorgada a su pensamiento por Platón y sobre todo por Aristóteles. Ha determinado hasta nuestros días la información que poseemos sobre Anaxágoras y lo ha convertido en el filósofo del intelecto, ¿verdad? Que prácticamente desarrolla la filosofía del nous.
y de las homeomerías, que más adelante vamos a abordar a qué se refiere con ese aspecto. Durante los siglos XX, ¿verdad? Se ha retomado a Anaxágoras con un objeto de muchos estudios, ¿verdad? Suscitando un interés de alguna manera para los filósofos contemporáneos de estudiar y de retomar prácticamente estas filosofías griegas antiguas, ¿verdad? Sobre todo de Parménides o de Heráclito. Sin embargo, pues hay este desacuerdo en algunos puntos centrales de sus pensamientos, ya que podemos encontrar algunos aspectos contradictorios. Sin embargo, pues considero que no podemos quitarle el mérito a estos filósofos, porque son los primeros que se han incursionado y que nos han suscitado a esta invitación reflexiva. Y tenemos que dentro de los detalles de la biografía de Anaxágoras, tenemos que es un tanto oscuros, ¿verdad? Y solo contamos con algunas noticias que no siempre pasan bien, ¿verdad? Entre sí. Según la cuidadosa datación de Mansfeld, nos dice que Anaxágoras nació en el año 499 o 498 a.C. en la ciudad de Clasomene, puesto que, tal como explica Diógenes Laercio, habría tenido 20 años durante la invasión de Jerjes. Este mismo autor pues también le atribuye a Anaxágoras la predicción de la caída de un meteoro en Egostopamos, en el año 468, y según Mansfeld nos dice que habría instalado en Atenas en el año 456 y permanecería allí durante 20 años hasta el 437 antes de Cristo. De acuerdo con estas fechas de publicación de su obra, debe de situarse el año 440 antes de Cristo, aunque se le ha atribuido algún otro escrito, que es probable que Anaxágoras tan solo escribe un tratado sobre la naturaleza de no excesiva extensión, en el que, además de la presentación de los principios generales de su filosofía, se ocupó sobre diversas cuestiones tocantes a la astronomía, meteorología, geología, biología y obviamente a la filosofía. Así que, profe Víctor, bueno, pues esta es una pequeña introducción de lo que viene siendo este filósofo que marcó época en su tiempo, ¿verdad? Dentro de su planteamiento sobre las mezclas, sobre el movimiento, que considero que estos últimos filósofos presocráticos han ido desarrollando poco a poco. Sí, de hecho pone un antecedente porque ya empieza a hablar sobre la inteligencia, como lo acabas de mencionar, que es uno de los temas muy importantes de Anaxágoras. ¿Por qué? Porque él va a empezar a hablar de cómo surge el universo, como la cuestión griega, ¿verdad? Esos conceptos del caos y del orden, del cosmos, etcétera. Entonces él ya empieza a hacer una reflexión ya más profunda de cómo pudo haber sido el universo. Entonces, partiendo de que todo está en todo. Exactamente, y que todo forma una sola parte a partir de estas expresiones de mezclas que va a considerar que es el universo, como más adelante lo vamos a desarrollar. Bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros, el programa apenas inicia, compártanlo en sus redes sociales, vamos a una pausa y enseguida regresamos. A nadie le ruego. Deja de fingir. Canal Foro CX marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate.
Protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX, marca la diferencia. Bueno, ya estamos de regreso, estimados amigos, y vamos a iniciar con este primer temita, para lo cual allí les pedimos que nos manden a cortinilla, por favor. Los supuestos básicos de la física. Bueno, pues aquí tenemos este primer temita que son los supuestos básicos de la física. Hay que recordar que este planteamiento de Anaxágoras tiene que ver un poco o un mucho, valga la expresión, con este aspecto de las matemáticas, ¿no? Ya Anaxágoras se mete un poquito ya más al estudio de la física, pero creo que un parteaguas en estas filosofías ya últimas de los presocráticos tuvo que ver mucho la influencia del pitagorismo en este sentido del tratar de buscar estas posibles respuestas a partir de las matemáticas. Y ahora con Anaxágoras, bueno, pues tenemos el aspecto de la física. Sí, de hecho, se ve rotundamente la influencia de los pitagóricos en estos filósofos. Claro está que incluso el planteamiento que hace Anaxágoras es que la materia siempre ha estado ahí, o sea, pero en forma primitiva, en pequeños átomos, ¿verdad? En pequeños átomos que son hasta infinitesimales, ¿verdad? De ahí viene esa expresión que ya después, posteriormente, Leibniz y Newton tomarán esa misma expresión de cómo, del famoso cálculo infinitesimal. Exactamente. Pero ya me empieza a abordar Anaxágoras que no todo está así arrojado en pequeñas partículas, sino que hubo algo que tuvo que darle orden a ese caos. O sea, no es solamente que estén las partículas todas revueltas, pero tiene que haber un orden, el famoso orden que les gusta mucho a los griegos, ¿verdad? Exactamente. Y ese orden que se va a ir dando con lo que plantea Anaxágoras, que es la famosa nous, la inteligencia. Así es, donde prácticamente vamos a ver con los griegos que la razón es una razón ordenadora, pone prácticamente a todos en su lugar y es la que va dando el objeto de estudio a cada una de las ciencias, ¿verdad? Que también con este aspecto de los griegos nos damos cuenta que por medio de este desarrollo de la física, este desarrollo de lo que viene siendo de las matemáticas, va a implementar este cálculo en la verdad. Hay que ver que con estos, desde el pitagorismo, desde mi punto de vista, hasta lo que viene siendo Sócrates, podemos encontrar que buscan el cómo medir la verdad, el cómo medir esta verdad para convertirla en una ley, ¿verdad? Que esto es prácticamente lo que buscan, creo yo, los griegos. Es por eso que se meten en este aspecto de las matemáticas, en este aspecto de la física, calculando precisamente esta mezcla, este desarrollo del pensamiento que nos va a dar un orden para encontrar una explicación al funcionamiento de la naturaleza. Sí, de hecho, esta explicación que comentas de ir dando orden, de ir poniendo ya los puntos sobre las is, lo podemos ver incluso hoy en día en la cuestión, incluso en la cuestión de la administración, donde dicen, si no es medible, pues no es evaluable. Entonces siempre lo hicieron los griegos, ellos siempre estuvieron una medición de poder alcanzar
todo lo que se proponían estudiar. Entonces, ¿cómo lo hacían? A través de la verdad. Entonces es importante que Anaxágoras pone ese elemento que es la inteligencia, que dice todo puede estar mezclado, pero menos lo que no se puede mezclar es la inteligencia. La inteligencia es la que da la pauta para ir ordenando y poder esclareciendo de qué están hechas las cosas. De hecho, esta inteligencia la va a retomar después otro filósofo más adelante que la llamará Demiurgo, ¿verdad? Exactamente, Demiurgo también esa razón creadora, ¿no? Entonces podemos ver desde Anaxágoras, que puede ser como aquel que pone ese antecedente a este desarrollo de la razón, pero este desarrollo creativo no es un desarrollo explicativo, sino que más bien la razón, el nous, el pensamiento es lo que va creando el universo, ¿no? En este aspecto se va viendo también esta pregunta sobre el origen del universo, y vamos a encontrar en filósofos más adelante que ¿quién es el que hizo el universo? La razón, ¿verdad? Por Exacto. este orden que ya se ha mencionado, que guarda prácticamente pues toda la explicación filosófica. No, y de hecho, Jorge, hoy en día no estamos muy afuera del pensamiento de Anaxágoras. Hay algunos que dicen que todos, o sea, definimos así a la persona como polvo cósmico, ¿verdad? Exacto. El famoso polvo cósmico, es decir, esas partículas que tenemos nosotros, pero que están ordenadas y que fueron impregnadas por esta inteligencia y le fue dando ese orden, esa inteligencia, esa verdad para poder ser lo que somos. Exactamente, y prácticamente la razón pues va a dar la existencia a todas estas cosas. Ya con Aristóteles vamos a ver que no solamente existe lo que es palpable, lo que es tangible, sino que existe también lo que podemos pensar. Y yo creo que de aquí viene, aunque a pesar que Aristóteles critica bastante a estos filósofos presocráticos, no por nada se les va a dar el nombre de los sofistas, porque se van a manejar en este aspecto de opinión para lo que viene siendo Aristóteles, y también un tanto cuanto a Platón, pero yo creo que da este atisbo, ¿no? Aristóteles lo que hace es esclarecer estos pensamientos, pero sí deja ver ya desde este momento que lo que existe también es lo que hay en la mente, en la razón, en el pensamiento del hombre. Sí, de hecho Aristóteles va a retomar un poco este pensamiento de Anaxágoras. Lo dices muy, muy certeramente. Diríamos en otras palabras, le quita un poco la opacidad y lo pone más entendible. Exacto. De hecho, de aquí, de esta parte de la del orden, tomaría Aristóteles el famoso la causalidad, ¿verdad? Exacto. Esa teoría de la causalidad, causa-efecto, de por qué, cómo, de dónde vienen, etcétera. Para darle pues esta existencia prácticamente a las cosas, ¿no? El encontrar ese fin por el cual las cosas han sido elaboradas. Bueno, estimados amigos, vamos a una pausa. No le cambie, quédese con nosotros, comparta allí en sus redes sociales este programa Filosofando. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Preparatoria Francisco Javier Clavijero, la mejor opción para ti. Estamos incorporados a la Universidad de Guanajuato y contamos con la plataforma G Suite y maestros altamente capacitados en sus áreas disciplinares. Así que atrévete a ser parte de nosotros. Contáctanos al teléfono 461-61-19010 o síguenos en nuestras redes sociales como Preparatoria Francisco Javier Clavijero. Estamos ubicados en Avenida Tecnológico 610. Tenemos el turno vespertino y si tienes el promedio mayor a 8.5, puedes ser acreedor a una de nuestras becas. Así que atrévete a formar parte de nosotros. Inscripciones abiertas. Si a nadie le ruego,
Canal Foro CX, marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX, marca la diferencia. Naturaleza y propiedades de los principios materiales. Bueno amigos, pues ya estamos de regreso en este su programa Filosofando y vamos a abordar este siguiente temita donde ya su planteamiento en torno a la explicación de cómo se va originando el mundo, cómo se va originando el cosmos, inclusive hasta el mismo hombre, va haciéndose desde la postura de Anaxágoras de Clasomene a partir de esta mezcla de elementos, ¿verdad? Esa mezcla que va dando la existencia a cada ente que existe en la naturaleza. Sí, de hecho, él va a hablar de las famosas espermata. Esa espermata que es la famosa semilla, como lo dices, es lo que va dando forma a los objetos. ¿Cómo lo plantea? ¿Cómo llega a esa reflexión? Dice, bueno, si de un pan tiene pequeños fragmentos de hueso o piel, ¿qué hace que se alimente el niño y pueda crecer en él esos huesos y esa carne? Entonces, él llega a esa reflexión de decir, entonces estas pequeñas semillas tienen todo en todos, es lo que dice. Entonces, ahora, aquí viene el actuar de estas semillas. ¿Cuál es la cualidad que tienen estas semillas? Pues existen desde hace mucho, son infinitas, y entonces tienen sabores, colores, formas, son eternas e inmutables. Entonces es lo que hace que se vaya formando los seres, diría Anaxágoras. Exactamente, y prácticamente todo esto a partir de esta combinación de elementos, aunque esta combinación de elementos van a ser elementos intelectuales. Creo que deja ya afuera estos elementos materiales que vendrían siendo el agua, el aire, el apeiron inclusive, y se va un poco más allá todavía en este conocimiento más abstracto sobre esta mezcolanza de elementos intelectuales, de elementos racionales, que dentro de su planteamiento van a ser un poco difíciles de entender porque no hay una claridad en el escrito que nos deja sobre la naturaleza, y lo que conocemos de él pues se lo debemos pues gracias a Aristóteles, que en el libro de Física pues hace esta crítica, pero no hay una claridad de decir, por estos elementos mentales, por el elemento A, el elemento B, se hicieron todas las cosas, no lo hay. Pero él cree que está una mezcla de todas estas capacidades intelectuales que tiene el nous de hacer las cosas, ¿no? Sí, de hecho, es el primer filósofo que deja a un lado los 4 elementos, como lo mencionas muy bien, pero hoy en día no hay un claro ejemplo de decir, así es como concebía Anaxágoras la famosa espermata. Entonces estamos interpretando, muchos filósofos han interpretado, el que, vuelvo a repetir como lo había comentado, había una opacidad y Aristóteles nos da un poquito más de claridad al interpretarlo, pero seguimos, porque pues, obviamente son muy pocos escritos, un escrito que es muy difícil poder entender y tener una visión más amplia para poder determinar realmente qué quería decir con la famosa frase de esperma.
Exactamente, y lo único que podemos deducir es que en esta mezcolanza pues hay una serie de cambios, ¿no? En esta mezcla hay una serie de combinaciones de cambios que nos va dando la existencia y el orden a cada uno de nosotros como miembros de esta naturaleza, donde inclusive llega a criticar a estas homeomerías, ¿verdad? Donde dice, la imaginación, los dioses no son los que pudieron haber generado el mundo, no pudieron haber generado el hombre, sino que pues eso es producto de la imaginación, del pensamiento del hombre, y por eso va a criticar esta tendencia de que nos da Homero, ¿verdad? Para explicar prácticamente pues este planteamiento, ¿no? Ya del cambio, ya de la mezcla, en este sentido de encontrar una respuesta al origen prácticamente del universo. De hecho, tocaste un punto muy importante de Anaxágoras. A él lo van a criticar y lo van a condenar. Exacto. Por la cuestión de que dice el sol no es un dios. No es un dios, es nada solamente una piedra que tiene lumbre. Entonces también va a decir que la luna tampoco es un dios, que incluso no tiene ni luz propia. O sea, fíjate, ya en el siglo V está hablando de que la luna no tenía luz propia. Entonces sí son muchas cosas de Anaxágoras que se tienen que retomar. Por eso hoy en día, como lo decías en la introducción, está así como que retomar el pensamiento de Anaxágoras, porque se están descubriendo pues elementos que él ya había descubierto desde hace mucho en sus reflexiones filosóficas. Exactamente, a pesar de que no se tenía la tecnología como hoy en día se ha desarrollado, o sea, en este aspecto del querer dar a conocer pues todos estos adelantos científicos, pero que todo parte precisamente del desarrollo de la razón. Por eso los filósofos griegos se van a considerar como esas personas predilectas, esas personas un tanto cuanto divinas, porque van a ser las únicas que van a comprender la verdad, y en otro aspecto van a comprender lo que solamente ellos quisieron decir, ¿verdad? Lo que nosotros estamos comentando ahorita solamente son como esos supuestos o esas posibilidades de lo que se pudo haber dicho. Ni siquiera sus contemporáneos, por no tener unas fuentes escritas, ni siquiera con Aristóteles podemos ver esa claridad a quién va dirigido el libro o contra quién va la crítica de los escritos que dejan Anaxágoras con este aspecto de la física, ¿verdad? En este aspecto del intentar describir por medio de la mezcolanza, de esta mezcla de elementos intelectuales, de esta mezcla de elementos racionales, del cómo se fueron generando las cosas. Sí, de hecho, la aportación que hace Anaxágoras, que después retomará Demócrito, ya estamos hablando de los atomistas, entonces estamos hablando de años después, y que no se sigue el pensamiento incluso de Demócrito hasta nuestros días, que se hablan ya en la cuestión de Exacto. los átomos. Entonces son realmente esa reflexión filosófica, intelectual que hacen estos filósofos muy avanzada para su tiempo. Eso no lo podemos negar, pero sí dejan las bases para poder seguir reflexionando sobre su pensamiento de él. Exactamente, y prácticamente con Anaxágoras, ahorita toca usted un punto muy importante, con Anaxágoras también se deja ver este aspecto, que en esta mezcla de las cosas son a partir de pequeñas partículas, no le da el nombre de átomos, eso nosotros lo podemos deducir, pero sí da que las cosas están hechas de estas mezclas, de estas partículas, y prácticamente de aquí se va a tener la primera definición del ser. ¿Cuál va a ser esta primera definición del ser? El ser de las cosas es la última partícula que queda de la cosa cuando nosotros la dividimos, ¿verdad? Ya después va a venir Martin Heidegger y otros filósofos más diciendo que eso no es el ser de la cosa, ¿verdad? Pero a partir de aquí ya empiezan a descubrir por medio de esta mezcolanza cómo están compuestas las cosas, ya lo que hacía referencia también, que Aristóteles va perfeccionando un poco más con este aspecto de la causalidad, ¿verdad? De sus cuatro causas. Sí. De hecho, para
para un poco cerrar este tema en este apartado, sería que esas pequeñas partículas tienen todo, vuelvo a repetir, como ya lo dije anterior, tiene todo en todas las demás. Entonces hablamos de lo que plantea Anaxágoras, la pluralidad. Así es. ¿Sí? La famosa pluralidad, donde esas partículas que tienen todo van a ir formando los seres, incluso pues hasta los planetas, la cuestión del universo. Así es. Bueno, estimados amigos, pues no le cambie, quédese con nosotros. Seguimos aquí en su programa Filosofando. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Si a nadie le ruego, Deja de fingir. Canal Foro CX, marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate. Protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX, marca la diferencia. Naturaleza y propiedad de la mente. Bueno amigos, ya estamos de regreso en esta última parte del programa que prácticamente se nos ha ido bastante rápido y ahora sí vamos a hablar precisamente de las características de la mente, ¿verdad? Volvemos a insistir, Aristóteles, que lo va a criticar, como ya vimos también en el programa anterior de Zenón, que le da duro y tupido. Ahora sí que Aristóteles no se detiene y da a la yugular, ¿verdad? Sí. Se puede decir de manera coloquial. Con Aristóteles también se va a perfeccionar, se va a pulir esta concepción de lo que viene siendo la mente, la razón, que inclusive le va a dar una disciplina concreta que va a ser la lógica en este aspecto de la mente como ordenadora, ¿no? de los conceptos, de las ideas. Pero aquí prácticamente con Anaxágoras vemos que la mente, el nous, es la razón principal de su filosofía. Prácticamente sin el nous, sin la mente, no se puede entender Anaxágoras, ¿verdad? No se puede desarrollar su pensamiento porque todo está creado, como ya hemos dicho, de manera indirecta en los episodios pasados. La razón es la que nos da la fuente y el origen del conocimiento en la filosofía de Anaxágoras. Sí, de hecho es la fuente de todo, no solamente del pensamiento, sino de toda la existencia, porque considera que el nous o la razón o la inteligencia está por encima de toda realidad, es infinita, es autónoma, y con nada se mezcla, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo importante, ¿verdad? Si las moléculas, el espermata se puede mezclar, pues la nous no, es la única. De aquí tomará Aristóteles incluso la noción del primer motor, ¿verdad? Que es Exacto. inmóvil, o sea, inmutable. Entonces, aquí, ¿cómo se presenta el nous dentro de la filosofía de Anaxágoras? Se presenta como un fluido, se presenta como algo muy sutil, muy cremoso,
por eso es el que se mete entre el espermata, o las Ajá. pequeñas semillas, y empieza a dar ese orden, ¿verdad? Esa realidad a que surjan las cosas, la existencia, incluso hasta el pensamiento, ¿verdad? Por eso se habla de algo muy sutil. Exactamente, y donde la mente no va a tener esta categoría de la divisibilidad. La mente es única y es para toda la naturaleza. Y todos prácticamente participamos de ese nous, porque ese nous es lo que nos va a dar la existencia a nosotros en cada una de las cosas, en cada uno de los elementos que nosotros vamos conociendo, que nosotros vamos percibiendo a la luz de los sentidos. Inclusive con Anaxágoras se puede ver también que en este desarrollo del conocimiento le da este privilegio a dos sentidos, que viene siendo la vista y el oído. Él va a decir que por medio de la vista, por medio del oído, el nous, la mente, registra el sonido, registra los colores, registra las formas para dar a conocer el concepto, ¿no? Y esto lo podemos poner en un ejemplo a lo mejor un poquito clásico ahorita, ¿no? Escuchamos el piar de un pájaro, inmediatamente por el sonido sabemos que es lo que está, el ruido que se oye, ¿no? Y decimos, es un pájaro. Si estamos cerca de una carretera, pues oímos el ruido que hacen los camiones, los carros, y decimos, estamos cerca de una carretera, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí ya vemos también con Anaxágoras una fuente de conocimiento, o cómo nosotros vamos generando el conocimiento a partir de una experiencia, que Anaxágoras no lo da. Quien lo da ya va a ser, volvemos a repetir en esta situación, Aristóteles, ¿verdad? Sí. Que va ya dando esta clasificación y este perfeccionamiento. Se me imagina, ¿verdad? A lo mejor está mal la comparación, pero los presocráticos como unas piedritas, ¿verdad? Ahí todas mal hechitas, y Aristóteles, bueno, pues ya las va lijando, las va puliendo, porque va corrigiendo prácticamente su planteamiento, y lo que sirve lo va haciendo propio, ¿no? Aristóteles. Entonces, a partir de aquí podemos decir que con Anaxágoras pues se da este principio también del conocimiento. Sí, de hecho, lo que comentas, me viene a la mente lo que diría después Aristóteles en su libro de la lógica, ¿verdad? Nada hay en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Exacto. Ya está, como dices tú, le da una amplitud al conocimiento de los presocráticos, Aristóteles. Pero es muy importante retomar esta parte de Anaxágoras, ¿verdad? Cómo define esta inteligencia como muy sutil. Así es. Hoy en día esa sutileza de pensamiento lo podemos transmitir a los demás, ¿verdad? Exacto. Incluso cambiar la forma del ser. ¿Sí? Así es. Tú sabes que aquí dentro del ambiente filosófico siempre nos dicen, no busques tirar línea, ¿verdad? Esa expresión Exactamente. de no buscar tirar línea es precisamente no influir en el pensamiento de otro con esta inteligencia que tú tienes ya formada de decir, bueno, mi postura filosófica es esta, y no tratar de influir de manera sutil, así como lo diría Anaxágoras, de manera sutil, y posteriormente hacer un movimiento de que la persona piense de una forma y se cambie a otra forma de pensar. Exactamente, donde prácticamente algo que tiene la filosofía, pues es esta libertad, ¿verdad? De pensamiento, esta libertad de corrientes, y creo que lo que no debemos de hacer nosotros es precisamente como que casarnos, ¿no? con una corriente filosófica, sino que más bien lo que nos da la filosofía y lo que hemos visto hasta el momento, podemos decir que la filosofía nos abre un panorama muy amplio para dar una explicación de una cosa, de una circunstancia, pero a partir de múltiples formas, ¿verdad? En este sentido, están todas estas propuestas, ¿verdad?, filosóficas que nos van dando en esta hilación, como ya vamos presentando los autores, pues definiciones que van respondiendo a su tiempo
y al pensamiento de ellos mismos, ¿no? Pero para dar una explicación y una descripción de cómo funciona la naturaleza y cómo aparece el mundo. Sí, de hecho esta inteligencia, se me pasaba a decirlo, no es algo material de lo que habla Anaxágoras, sino es una inteligencia espiritual, diríamos, no en el grado de religión, sino espiritual, es decir, intangible, que no la podemos tocar, pero está ahí presente. Exactamente. Y algo que va a invitar en este tiempo es precisamente a retomar estas filosofías antiguas, porque son las que ponen el origen de los conceptos o estos primeros principios que creo en la actualidad es muy importante de nueva cuenta retomarlos para ver por qué camino nos vamos conduciendo. Entonces, también otro aspecto importante es hablar de estos filósofos, porque si de por sí se conoce muy poco en este aspecto de la resignificación de sus planteamientos, de la resignificación de sus posturas, creo que se ha llegado el momento de darles obviamente también su mérito. Sí, claro, su mérito muy propio, porque de hecho, desde estos tiempos, imagínate, poder llevar a un tope, diríamos, la inteligencia nous, tanto la razón, tanto que se hace acreedor a esta condena, ¿no? De reflexionar, de poder poder cuestionar incluso los dioses que se tenían. Entonces no fue fácil para él poder llegar a estas reflexiones, pero tampoco fue fácil poder enfrentar y decir, a ver, hay una inteligencia que nos tiene que llevar a cuestionar y dar a un lado, o sea, ya poner a un lado la cuestión y la tendencia del mito que en los otros programas ya se viene diciendo. Exacto. Que poco a poco ya se va desplazando, se va dejando, diríamos, ya son casi los últimos, así como que los últimos rezagos de esta tendencia del mito. Exactamente, y donde prácticamente con Anaxágoras nos dice que el desarrollo de la perfección, pues prácticamente es la razón, es la mente. Exacto. Y bueno, para terminar, profe Víctor, ¿cómo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana pues este planteamiento de Anaxágoras? Quizá en alguna ocasión lo hemos hecho, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que ese pensamiento a lo mejor viene desde esta época. Bueno, lo podemos aplicar principalmente cuando ya tenemos nuestros cuestionamientos de cómo se hizo, cómo surgió el universo, cómo está constituido nuestro cuerpo. Incluso cuando utilizamos los conceptos de microcosmos y macrocosmos, ¿verdad? Ahí está ahí está implícito Anaxágoras, porque Exacto. Estamos hablando de que todos los elementos, cuando hablamos de un microcosmos, es porque todos los elementos que tiene nuestro cuerpo, pues ahí están, o sea, las pequeñas espermata. Y cuando hablamos del universo, el microcosmos, macrocosmos, perdón, estamos hablando también de los elementos que están en todos el universo. Ok, bueno amigos, pues aquí tenemos este planteamiento de Anaxágoras. Mandamos un saludo a todos los que nos estuvieron sintonizando por Canal Foro CX. Y profe Víctor, pues muchísimas gracias por acompañarme. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Y pues seguimos esperando contar con más de su presencia en programas más adelante. Sí, cuenta con ello, desde luego, un gusto siempre participar con ustedes. Bueno, estimados amigos, pues el programa se nos ha acabado. Les recordamos que para la siguiente semana usted y yo tenemos una cita en este programa de Filosofando. Nos vemos en la próxima. Preparatoria Francisco Javier Clavijero, la mejor opción para ti. Estamos incorporados a la Universidad de Guanajuato y contamos con la plataforma G Suite y maestros altamente capacitados en sus áreas disciplinares. Así que atrévete a ser parte de nosotros.
Contáctanos al teléfono 461-61-190-10 o síguenos en nuestras redes sociales como Preparatoria Francisco Javier Clavijero. Estamos ubicados en Avenida Tecnológico 610. Tenemos el turno vespertino y si tienes el promedio mayor a 8.5, puedes ser acreedor a una de nuestras becas. Así que atrévete a formar parte de nosotros. Inscripciones abiertas. Canal Foro CX marca la diferencia.